Pues te vamos a hacer la primera pregunta. ¿Cuándo conociste al Señor, Machaco? Cuéntanos un poquito aquella experiencia. ¿Cómo conocí al Señor? Sí, sí. Sí, bueno, Lisardo, me alegro de esta pregunta que me da lugar pues, a manifestar y a que conozca a la gente, no que me conozca a mí, yo no tengo importancia, pero que conozcan un poquito más al Dios que llama, porque cuando Dios llama, llama de verdad. Amén. Entonces, en aquel tiempo, estoy hablando de unos años un poquito lejanos ya a nuestra fecha de hoy. Estoy hablando más o menos por el año 1968, cuando llega a Valladolid, pues estos hermanos, que entre otros era el hermano Emiliano, también llega su yerno, el hermano Manolo, y entonces pues allí se empezó a predicar el Evangelio y ya encontró a un grupo de personas que eran creyentes, pero creyentes del Evangelio, no ya del catolicismo. Porque voy a decir, con vuestro permiso, algún detalle solamente para que se conozca un poquito más el principio de la obra de Dios en Valladolid. Estando en aquel tiempo había chabolismo en Valladolid, y entonces el que después fue el pastor, que fue Pelele, pero antes de conocer lo que es el Evangelio y la verdad de Dios, estaba en su chabola. Y entonces llega una persona muy conocida por todos nosotros, que hizo mucho trabajo en la obra de Dios, que precisamente ya está con el Señor en su presencia, que se llamaba nuestro hermano Selín. Y entonces llega la chabola y le dice, Pelele, dice, ¿hay por aquí alguna iglesia? Y este le dice, pues sí, hay aquí arriba una iglesia. Claro, la iglesia donde normalmente ese grupo de chabolismo iba los domingos a escuchar misa. Y dice, no, esta iglesia no, una que no es de curas. ¿Por qué Selín tenía este conocimiento? Porque él venía de Santander, donde ya por allí estaba Emiliano predicando, y ya había escuchado el Evangelio, que los gitanos predicaban el Evangelio y hacían oraciones por los enfermos y hacían cultos, y mucha gente se convertía al Señor. Y le dice Pelele, pues mira, ahora me preparo, ya me he visto y vamos a buscar la iglesia. Y entonces salieron, y cerca donde ellos vivían está el barrio de Las Delicias en Valladolid. Y mira por dónde, yo creo que Dios empezó a guiarlos, porque el Espíritu Santo es el que guía. Y daban pues con una calle que se llama la calle Olmedo, donde hay una iglesia evangélica, que han celebrado recientemente 125 años de apertura como iglesia evangélica. Allí los reciben y les dan nuevos testamentos. Hay un grupo de gente que llama a la iglesia, como es Pelele, como es Nene, que ya sabéis, como Selín, están en la presencia de Dios, como es Cochele, como es la que después más tarde fue mi esposa, que era hermana de ellos, que era una niña entonces. Fue un grupo de personas y les enseñan pues coros, les aprenden a cantar alabanzas, les dan nuevos testamentos. Y entonces, otra vez, por segunda vez, cuando el pastor de la iglesia les habló de bautizarlos, porque les veía bien, obedientes, asistentes, entonces les dice Selín otra vez a Pelele. Dice, oye, ¿por qué no llamamos a estos gitanicos, al hermano Emiliano, para que vengan y sean ellos los que nos bauticen? ¿Por qué no vamos a bautizar en otra iglesia? Pues que vengan ellos y nos bauticen. Y ese es el motivo por el cual se le llama a Emiliano, para que venga a Valladolid. Y cuando él llega a Valladolid con Manolo, se encuentra a un grupo no muy extenso ni muy grande,
pero el de creyentes que aunque no entendían, pero tenían nuevos testamentos y lo leían. Y entonces, al poquito tiempo, para los pocos días, Emiliano, viendo lo que había, que eran creyentes, pues enseguida les bautizó y a continuación enseguida puso ya a Pelele como pastor. Bueno, pues ahí había una chabola que el padre de Pelele, el que después sería mi suegro, pues entonces la donó y la regaló para hacer el culto. Que hoy día una chabola no es nada, prácticamente no es nada. Puede ser un cuarto, algo para meter el trasto, es un cuarto trastero, pero en aquel tiempo era una casa. Era una casa para un recién casado o alguna familia, que era una casa, que no había comodidad, ni había agua corriente, pero era una vivienda. Y esa fue la primera iglesia de Valladolid. Bueno, pues ahí esa iglesia, ya empezando ahora conmigo, contestando a la pregunta, yo siendo un chavalín muy joven, empecé y comencé a ir a asistir a escuchar la palabra. Y lo recuerdo, aquellas alabanzas que cantaban aquellas hermanitas que se ponían un velo en la cabeza porque creían que lo debían de hacer como señal de sumisión a Dios y respeto y obediencia al Señor, y cantaban sin música. No había una guitarra, no había ningún instrumento de música, no se tocaban ni las palmas. Era ojos cerrados, corazón abierto y cantando para Dios con muchas lágrimas por la cara y por las mejillas. Y ahí, dentro de que había torpeza escritural, teológica, pero había mucha gloria de Dios. Había mucha manifestación de Dios. Y estuve ahí un tiempo, no continuamente, asistiendo, porque yo tenía un problema muy serio en mi casa. Al contrario de aquella niña que después fue mi esposa, que toda la casa se entregó de lleno, mi suegro, mis cuñados, todos se entregaron. Pero en mi casa no. En mi casa, mis padres no iban al culto y mi padre, pues en aquel tiempo era un hombre muy raro para el evangelio, que no le gustaba ni nos dejaba ir. Y entonces, pues yo no me acababa de convertir, también entre otras cosas, por lo que había en mi casa. Pero yo seguía asistiendo. Y entonces, un día, pasando un poquito de tiempo, siendo yo prácticamente un adolescente, nos vamos a un pueblo a trabajar. Y estando en el pueblo, volviendo del campo para comer a casa, entonces tuve yo una experiencia y un llamado majestuoso. Un llamado extraordinario, profundo, de verdad. Que por eso he dicho antes que cuando Dios llama, llama de verdad. Muy bien. Siendo un adolescente, estando con la familia, con mis amigos, con mis primos, que era muy risueño, muy chistoso, muy gracioso con todo el grupo, pues tenía todo el futuro, toda vida por delante, una vida por delante. Pero sin embargo, Dios tenía otros proyectos y otros planes conmigo. De momento, antes de ir a casa, que cuando uno viene del campo, que ha madrugado y ha trabajado, viene con ganas de ir a casa, por lo menos de beber agua y que te pongan la comida y descansar. Pues antes de entrar en casa, entró así en mi mente, Lisardo y Marchela, hermanos, entró en mi mente como un rayo de luz profundo. Y voy a hacer una diferencia entre cuando yo iba a la chabola a escuchar el culto a cuando tuve ese llamado. Son cosas diferentes, porque una cosa es que te invite alguien de la familia o amigos a la iglesia, al culto, y te digan, oye, vente al culto, que ahí dicen muchas cosas buenas y bonitas. Eso es muy bonito, ven y ya verás cómo aprendes cosas. Y los coros, ya verás. La buena intención con que se te invita, eso es importante, pero es muy diferente a que te invite una persona amiga o familiar, a que tengas en tu vida personalmente y particularmente un llamado de Dios.
son cosas diferentes. Cuando Dios te llama, te cambia la vida. En el llamado de Dios, después hay un antes y un después. Yo nunca más, a partir de ese momento, de ese día, nunca más he vuelto a ser el mismo. Mi vida cambió. ¿Y qué pasó en ese llamado? ¿Qué es lo que entendí con ese rayo de luz fuerte que entró en mi mente y en todo mi ser? Pues fíjate lo que os voy a decir. De momento no fue ni agradable. No, porque me hizo ver la brevedad de la existencia humana. Me hizo entender, siendo yo un adolescente con 17 años, me hizo entender que aquí estamos de paso, pero una cosa es hablarlo y otra cosa es vivirlo. Me lo hizo vivir, de tal manera que me entró como un frío fuerte por las piernas, que ya veía como la muerte ahí cerca. La muerte estaba como que estaba allí muy cerquita y que mi vida desaparecía. Entendí cosas que dice la Biblia, que después yo las he leído en la Escritura, como todos los cristianos, pero que ahí las entendí sin haberlo leído y sin saber que estaban escritas. Lo viví muy de cerca, lo que es el hombre, que es como la neblina que aparece y después sale el sol y se desvanece. Viví muy cerca y penetrante en mi corazón lo que es que la gloria del hombre es como la flor de la hierba que desaparece. Todo ese compendio de brevedad del ser humano me lo hizo beber y sentí el sabor de esa verdad, que es un sabor amargo, porque la desaparición de tu existencia te amarga, pero se cumple la escritura que dice: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Me hizo estar triste por ver la realidad de la brevedad, porque a todo el mundo le encanta y le pone contento cuando le dicen: oye, que eres muy joven, tienes toda una vida por delante, lo que tienes que hacer es más adelante pensar en casarte, tener un hogar, tener ahí después un trabajo y vivir feliz, y tener descendencia y tener hijos y tener tu hogar. Eso a cualquiera lo pone feliz, pero el decir en cualquier momento se acaba la vida. No hay firmeza, no hay seguridad, no hay un seguro de vida, todo es muy breve, es efímero, se termina todo. Pronto, rápido, la vida desaparece. Eso a nadie le agrada, te desagrada. Y como no es por el oído que lo oye, sino es con la mente que lo percibe, lo recibe, pues claro, saboreas ese sabor amargo de esa verdad trágica. Y entonces, dentro de eso, como yo tenía esa semilla de haber ido tantos días y haber escuchado y presenciado esos cultos maravillosos, pues entonces la semilla hizo su efecto, porque la semilla que Dios siembra en el corazón de una persona no desaparece. Aunque de momento esté ahí sin manifestar y esté oculta, pero a su momento dará luz. A su momento será una luz en tu mente que te recuerde la palabra que Dios te habló, porque escrito está: la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Es la palabra de Dios que salió de su boca y entró en mi corazón y no podía volver a Dios vacía ni sin fruto. Entonces, en esta amargura de mi desaparición como humano, que fue como un trauma psicológico, entonces brotó una esperanza. Cristo es la solución. Conviértete, no hagas caso a las prohibiciones que tienes en casa. Tú sé valiente, tú adelante, tú entrégate, tú conviértete. Y entonces esa fue la solución. Jesucristo en mi vida siempre fue la solución. Siempre. Jesucristo ha sido mi esperanza. Jesucristo es el modelo a seguir para mí, que me ha dado tantos horizontes, tanta luz hermosa y bella, tanta belleza que he recibido de Dios. Así que bueno, ese fue el llamado, el que marcó un antes y un después. Después tenía toda la vida por delante, como ya gran parte de mi vida ya es conocida por vosotros. Pero ese fue mi gran llamado. Y en un día, conocí de verdad a Dios. En un día
Dios se mostró y le conocí. Y cuando le conocí, mi vida cambió. Amén. Muy bien, Machaco. Esas experiencias personales son inolvidables porque cambiaron el aire de la vida de una persona, y la edad que tú tenías pues no era una edad de una persona madura, de entendimiento, de conocimiento de la vida, seguramente, pero que Dios, que es Dios y sabe todo lo que hace, cómo lo hace y a quién lo hace y cuándo lo hace, creo que hizo contigo una gran obra al llamarte para su gloria. Amén, ¿verdad? Tu ministerio seguro que también empezó pronto y que pronto empezaste a servir al Señor. Pues cuéntanos algo de tu ministerio del principio. ¿Alguna obra milagrosa que Dios obrara? ¿Alguna manifestación diabólica y que con la gracia y el poder de Dios y del Espíritu Santo fuera derrotada? Cuéntanos algo de ese principio, por favor. La verdad es que estás diciendo cosas maravillosas y claro que tengo muchas cosas que decir, como todos los siervos de Dios, todos los siervos de Dios que llevamos ya tiempo sirviendo a Dios, tenemos muchas cosas que decir porque cada día Dios ha sido una realidad para nosotros. Hemos visto la mano de Dios cada instante, cada día, en cada momento, en cada circunstancia. Primeramente, para empezar desde el principio del tema del ministerio, os voy a decir que aquel llamado, cuando yo iba a la chabola y que escuché tantas cosas inolvidables que no se me olvidan, las tengo ahí como marcadas ahí, grabadas a fuego en mi mente, en mi corazón, y eso es imborrable. Y todo eso fue un llamado para la salvación, para que conocer y saber que hay un Dios que te ama y un Cristo que murió por ti y que te guarda y que te libra si tú te entregas a Él. Son llamados a salvación. Pero este llamado, aparte de que fue para mi conversión verdadera, que ahí fue donde me convertí de corazón, digamos que antes estaba convencido, pero ahora ya el Señor me llamó para que yo estará convertido de verdad. Y fue un llamado no solamente a la salvación, porque eso ya lo había oído tantas veces, de que Cristo te ama, Cristo murió, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Fue un llamado también donde iba ahí incorporado un llamado al ministerio. ¿Por qué? Porque a partir de ese día comenzó pues un desazón muy grande, una inquietud por saber de Dios, por saber de la Escritura, por saber, por oír, indagar, escribir, leer. Y entonces, a partir de ese momento, me convertí en esa pequeñita escala y a lo pobre, pero me convertí en un poderoso evangelista. O sea, todo el mundo ya le evangelizaba. A todo el mundo que me encontraba, ya a mis amigos, a la familia, a todo el mundo con quien hablaba. Mi gozo era hablarles del Evangelio y que ellos conozcan que yo he sido llamado por Dios, que me gustaba dar a conocer esa verdad, que Dios me llamó, que Cristo es una realidad, con todo el mundo, en los trabajos, en la casa, en la calle, en cualquier sitio que me encontraba, pues yo hablaba del Evangelio. Y ya con la Biblia, solo quería saber, indagar, de tal manera que como hay muchísimas palabras, es ahora, y fíjate lo que puedo desconocer por mi gran ignorancia que tengo hoy día, pues en aquel tiempo, imaginaos lo torpe que podía ser, ¿no? Tan joven, espiritual y humanamente, era muy torpe. Entonces, cuando leía una palabra y no la entendía, pero en castellano, no en la revelación de la Escritura, pues no me gustaba. Y tanto afán tenía que me llegué a comprar hasta un diccionario de lengua castellana, pues para buscar las palabras, para entenderlas, porque yo ya tenía ese hambre, se despertó un deseo enorme, de tal manera que al siguiente año
voy donde el pastor y le digo, pastor, yo siempre estoy predicando a la gente le testifico, solo quiero predicar en los trabajos, en la calle, en el bar, donde me encuentre. Y digo, y hay una cosa más, yo de vez en cuando yo ya me imagino que estoy en un púlpito, me lo imagino, me veo en un púlpito predicando a la iglesia, predicando y que la gente me escucha. Dice, no hablemos más, que te voy a preparar para levantarte como ministerio, como candidato. Y entonces empezamos, pues lo que se empieza, pues para que el pastor te prepare para que seas un siervo de Dios y un predicador. Entonces, bueno, pues para ir muy rápido y muy deprisa, os voy a decir lo que Lisardo sabe muy bien. Yo ya con 22 años, y no fui antes, me imagino que fue por esto, me imagino que no fui antes a pastorear porque tuve que hacer el servicio militar para estar bien con la ley. Y así, estando bien con la ley, pues yo luego estaba más libre para servir al Señor. Pero el mismo mes que me licencio del servicio militar, que lo cumplo, ese mismo mes, un hermano, un anciano de la obra de Filadelfia y muy querido y respetado por todos los que le conocemos, el hermano Arsenio de Valladolid, me ofrece y me da la iglesia de Salamanca. La iglesia de Salamanca, cuando voy, fui sustituto del hermano Lisardo. Él sale de Salamanca y entro. Entonces, en aquel tiempo, había un grupo buenos de unos hermanos que eran predicadores, obreros, y me ven, pues, muy jovencito, porque yo estaba delgadito, salí del servicio militar con el pelo muy cortito, y entonces una persona jovencita, delgadito, con el pelo muy cortito, pues, dijeron, claro, esperaban otra cosa, más peso, más hombre, más fuerte, más madurez. Y le dicen al hermano Arsenio, los obreros no dijeron que no porque lo respetaban mucho, y le dicen, hermano, ¿no es muy joven? Y claro, el hermano Arsenio, que siempre ha sido un hombre muy inteligente, claro, no podía decir otra cosa, no podía decir, no, hermano Machaco predicaba muy bien. No podía decirlo porque yo no predicaba bien. Oye, que el hermano tiene mucha experiencia en el pastoreo. No podía decirlo porque yo no tenía experiencia, pero él echó mano a lo que tenía, agarró lo que pudo el hombre para salir de aquel momento. Dijo, no, hermano, no es tan joven, que ha hecho la mili y tiene un niño. ¿Qué dices, hombre? Y entonces con la palabra que ha hecho la mili y tiene un niño, debía entender que yo ya era competente haciendo la mili y teniendo un niño. Como tenía. Y los hermanitos, bueno, hermano, si lo dices tú. Y entonces estuve 16 meses. Lo que sí os puedo decir de Salamanca, abreviando todo y concluyendo el pastorado, que me querían mucho más cuando me despedí que cuando me recibieron. Claro. No por nada que yo hice, que va. Pero sí porque vieron que solamente estaba buscando al hombre necesitado, visitando hogares, haciendo vigilia, visitando a los hospitales, a los enfermos, haciendo oraciones por las casas. Vieron mi entrega. Yo no tenía conocimiento escritural, ¿no? Era muy torpe, era muy joven. Pero eso sí, Dios me dio un corazón para amar a Dios y amar a su obra. Y me entregué de todo corazón a Dios y a su obra y a su causa. Entonces, contestando ahora, Marchena, a que cuente algo, voy a contar una cosa, porque son tantas y tantas las que han pasado como a todos vosotros y a todos los siervos de Dios. Hay una de las cosas que sí os voy a contar para que toda la audiencia se goce, porque yo sé que con esto que voy a contar es motivo de gozo, viendo a Dios, no viendo al hombre. No, el hombre no somos nada, lo digo yo por mí, con todo el respeto a todos mis hermanos ministerios, pero hay que ver a Dios en todo. Entonces un día, pasando ya los años, sobre el año
1997, 97, yo me encuentro en aquel tiempo pastoreando una iglesia en Valladolid que hoy se llama la Iglesia del Templo, porque ya sabéis que ahora les gusta poner estos nombres, pero de siempre ha sido la iglesia madre de Valladolid, que está ubicada en los Pajarillos Altos, ya la conocéis vosotros. Y bueno, pues allí estoy pastoreando en aquel tiempo, feliz, una iglesia grande, una iglesia maravillosa, una iglesia con mucho fundamento. Y un día viene a la iglesia, era una nave que estaba frente, los que han estado allí lo saben, a un poblado que era un barrio que era todo de gitanicos. Y entonces viene una gitana del barrio de frente que le decían el poblado, aunque se llamaba el barrio de la Esperanza, y viene a buscarme. Y me dice, pastor, a ver si puedes venir a la casa, que hay allí una persona que necesitas orar por ella, y venimos a llamarte porque está muy necesitado. Ah, pues sí, no te preocupes, que ver dónde es la casa. Me dice la dirección y después, pues, fui a visitar esa casa. Cuando entro en la casa, abajo de la vivienda estaba el comedor, pero había unas escaleras porque arriba estaban las habitaciones. Y me dice, sube aquí, sube. Y subí por las escaleras y me llevan a una habitación. ¿Qué es lo que veo? ¿Qué panorama hay en la habitación? A un hombre joven, no un niño, no, pero era un hombre joven, echado encima de la cama, pero literalmente como suena, así como yo lo digo, atado con cadenas a la cama y al sumier para que no se pudiese quitar y bajar y salir a la calle, porque era un hombre que tenía un enganche al tema de las drogas, porque en aquel tiempo pegaba muy fuerte ese comercio y ese vicio. Y él estaba enganchadísimo y la familia lo cogió, lo forzó, que él no quería, y lo ató los brazos, las manos, las piernas, el cuerpo, atado con cadenas literalmente a la cama, al sumier, y era imposible para él liberarse de esas cadenas. Y claro, al verlo me dio mucha fatiga y me dio mucha pena. Ver un hombre atado con esas cadenas, un hombre joven, fuerte, con un futuro radiante por delante y estar ahí esclavizado. Y dice, mira, ahí está. A ver qué puedes hacer por él, mira a ver. Me acerco con él y el muchacho se llamaba Alejos, conocido en la iglesia de arriba y en otra iglesia que después se cambió de iglesia con el tiempo, que Elisardo la conoce bien, que le llaman el Rincón de Dios en Valladolid. Allí fue después un miembro de allí. Me acerco donde él y le digo, mira, Alejos, te voy a decir, el problema que tú tienes, ya sabes que es serio. Yo no puedo resolverlo, pero sí conozco a uno. Conozco a alguien que sí que puede ayudarte y puede sanarte de este problema que tienes y liberarte. Voy a orar por ti. ¿Quieres que ore por ti? Y tú recibes al Señor. Y me hizo así, sí. Vale. Pues mira, vamos a orar, tú cierras tus ojos y vas a recibir al Señor en tu corazón como único Salvador. Lo vas a recibir para que tu sangre te limpie de todo pecado. Y luego voy a hacer una oración por ti. Entonces le dije, mira, repite conmigo. Y le iba diciendo palabras para que él pudiera repetirlas. Y él, repitiendo las palabras que le decía, abrió su corazón y recibió a Jesucristo en su corazón como Salvador personal. Recibió la sangre de Jesucristo vertida en la cruz. Le pidió perdón a Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y cuando terminó la oración, lo hizo de verdad, se quebrantó, lo hizo serio, con mucha necesidad. Digo, y ahora voy a orar por ti. Y al estar cerca de su cabeza, le pongo la mano derecha, se la pongo así en la cabeza. Y hago una oración, diciendo al Señor que lo libre, reprendiendo la atadura, reprendiendo el vicio, reprendiendo todo el mal. Y literalmente marché a Elisardo y a toda la audiencia
sentí en mi mano un ruido. Aquí, un chirrido ahí, como de huesos de la cabeza. Un ruidillo que salió, que hizo como que había algo ahí que se rompió. Y lo sentí en la mano. Un ruido. Y entonces, en mi corazón digo, Dios ha hecho el milagro. Dios lo ha hecho. Yo de momento, porque los siervos de Dios debemos de ser prudentes. No dije, desatadlo, que ya está, la que salga. No. La sanidad es muy importante que la digan los médicos, la digan los que saben, los entendidos, para que después no haya consecuencias ni haya imprudencia. Entonces yo me fui y al siguiente día lo dije a la iglesia. Digo, hermanos, he estado orando por una persona. Vamos a seguir orando nosotros aquí. Y he estado orando y yo le comparaba con aquel hombre que lo ataban con cadenas, aquel endemoniado gadareno. Lo comparaba, digo, ya veréis como cualquier momento entra a la iglesia liberado. Ya lo veréis. No pasó mucho. Yo iba a visitarlo y estaba un poquito, me venía y cada vez me lo veía mejor y cada vez mejor. Hasta que a los 3, 4 días más o menos, él le dijo a la familia, ya estoy bien y os prometo que si me quitáis estas cadenas, me voy a la iglesia, porque yo he recibido a Cristo como mi único Salvador. Y a los poquitos días, a los 3 o 4 días, pues estoy un día en el púlpito y veo que entra con la familia. Entra con su esposa, con sus hermanos, porque vino un avivamiento, vino mucha gente a la iglesia. Y desde aquel momento, como decía antes que me pasó a mí, ese momento también le pasó a él. Cambió su vida. A lejos, nunca más probó la droga. Nunca más. Aquellas cadenas fueron rotas, porque las verdaderas cadenas no eran las de los brazos y piernas y el cuerpo al sumier. No, eso era de hierro. Había otras cadenas de vicio, puestas por el enemigo de las almas, puestas por los demonios que lo ataban al vicio, a la droga, a la muerte, a la ruina. Pero cuando recibió a la sangre de Jesucristo y a Cristo en su corazón, esas cadenas se rompieron, los demonios se apartaron y Alejos fue convertido, fue bautizado y fue un miembro maravilloso de la iglesia del Señor. Así que ahí está el testimonio, ahí está la familia que lo conocen y dan testimonio que nunca más volvió a probar la droga, porque cuando Dios hace las cosas, las hace seguras, las hace bien, y cuando Dios perdona, perdona de corazón. Amén. Muy bien. Oh, gloria a Dios. Amén, Señor. Muy bien, muy bien. Qué experiencia preciosa, Machaco. Y cuánto bien se hizo a toda una familia y a mucha gente. ¿Verdad? Muy es verdad. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Bueno, Machaco, pues tenemos que preguntarte algo más. Muy bien. Te quiero preguntar, tú has sido un hombre, eres un hombre de España. Y te tengo que preguntar, ¿cuántas zonas has estado de responsable? ¿En cuántas zonas has estado de responsable? Y si tienes alguna experiencia que puedas contarnos estando de responsable, porque a veces las cosas cuando uno las hace de responsable no las puede contar. Pero si tú tienes alguna experiencia y no la puedes contar, te digo, ¿en cuántas zonas has estado responsable? Y si tienes para contarnos alguna experiencia, adelante. Sí, Bachela, hermano. Vamos a ver. Contando que desde el año 91 entré como responsable en la zona de Asturias. Cuando Asturias, como ya lo sabéis, estaba unida con la zona de León. Lo que hoy son dos zonas, la zona de León y la zona de Asturias, en aquel tiempo era una zona. Y
Con esa zona empecé y la última zona que he llegado ha sido Asturias, pero Asturias, no León. Asturias porque después se independizó. Si a la zona de Asturias, cuando está independizada de León, ahora que está sola, si se cuenta como otra zona, porque ahora era una zona sola, entonces son 7 zonas, Marchena, 7 zonas. Ya sabéis que he estado en Valencia, en Murcia, en Extremadura, en Cantabria, Valladolid, en Castilla, y bueno, pues son 7 zonas. Y vamos a ver, yo creo que como todos mis hermanos, compañeros de este trabajo de responsable, tenemos muchas cosas que contar, muchas, que nos han pasado, pero yo voy a decir una que lo he pensado al decirme, me ha venido a la memoria, a la mente, a mi corazón, para compartir, y es no una experiencia específica, sino una conclusión de las 7 zonas. Y es que yo he visto en mí, personalmente, el cumplimiento de la palabra cuando dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios que Dios, Él, no nuestra experiencia, no nuestra fuerza, no nuestra juventud, no nuestro conocimiento, sino Él, Dios, nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Dice, y esa competencia viene de Dios. Pues hablando del milagro de la competencia, porque es un milagro, a personas como yo voy a hablar de mí, personas sin estudio, porque fui muy poquito a la escuela. Lo perdí la plaza en la escuela cuando era muy jovencito, un niño, porque tenía que salir a trabajar a los pueblos, a los campos, a ayudar a mis padres, a la familia. Yo no tengo estudios. ¿Qué va? Soy un hombre muy torpe. Y con esa incompetencia, con esa falta de conocimiento, de experiencia, entonces yo he visto día a día y iglesia que he visitado como responsable y convención en convención, tanto con convenciones de iglesia como convenciones de siervos de Dios, pues que se preparaba la convención y me ponía a orar y le decía siempre, como todos vosotros y como todos los siervos, Señor, esta es la convención, el misericordia, Dios mío, y dame algo, porque si no me da, Señor, yo no puedo hablar, yo no puedo dirigir, yo no puedo hacer nada. Y siempre he sentido la grata experiencia, la dulce y entrañable experiencia maravillosa, que siempre Dios me ha dado algo que decir. Un verso, una luz, un poquito, pero lo poquito de Dios es bastante para suplir y llevar una convención y hacer bien a los obreros que vienen necesitados y vienen a las convenciones con necesidad de Dios, llenos de problemas y de carga. A veces en las casas vienen, hay muchos problemas y van allá a descansar. Y el que Dios te dé una palabra de aliento, una palabrica que sea como agua fresca para las almas, pues eso es la competencia de Dios en su gracia. Eso es la competencia que Dios nos ha dado. Por eso es que seguimos y vas a otra zona y otro día sales y vuelves a presentar a otra zona. Y eso es porque, por la gracia de Dios, vuelvo a repetir lo que he dicho antes, nos hizo Dios ministros competentes de un nuevo pacto. Entonces, primeramente, la competencia que he visto de Dios para seguir adelante, para tener un consejo de la palabra, para tener un consejo para un hermano necesitado, para tener un consejo con un matrimonio que está al borde ya del divorcio, pero aconsejarles, visitarles, orar por ellos y que se arreglen los matrimonios y que se restaure un ministerio que quiere dejarlo. Pues como a vosotros y a todos han venido algunos hermanos al decirme en mi vida, en tiempos atrás, que lo querían dejar el ministerio. Era mucha carga, era mucho peso. Mira, yo lo quiero dejar. Y sin embargo, visitarle, aconsejarle,
echar la mano por encima, darle un consejo, orar con él y restaurarlo. Y seguir predicando y seguir adelante. Eso es una experiencia maravillosa y para mí, en mi concepto, es un milagro continuo, no de un día, sino un milagro continuo. Y por otro lado, Marchena y Lisardo, cuando uno sale de responsable, que a veces, ya lo sabéis, que salimos marcados por golpes, por decepciones, por tristezas, por desalientos. El que pase un poquito de tiempo y tú otra vez te restaures y tengas el deseo de volver a presentarte, ese deseo, esa fuerza, eso viene de Dios. Eso es otro milagro de Dios, porque es Dios el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo por lo menos no soy ni tan espiritual, ni tan fuerte, ni tan santo como para seguir deseando trabajar después de años, después de golpes, después de tantas decepciones, pero sigo anhelando servir a Dios en lo que Dios quiera, en el campo que Dios quiera. Y ahí veo la mano de Dios y el llamado de Dios, porque produce el Señor esos buenos deseos para continuar trabajando en esta hermosa obra. Muy bien. Un día viajando contigo, Juan José, en la zona, tuvimos una conversación y te pregunté cuántas iglesias habías pastoreado. Y de verdad que me edificó, sabiendo que tienes una larga trayectoria, que has sido un hombre que has dedicado toda tu vida y muchísimos años de servicio. ¿Haces memoria de cuántas iglesias pastoreaste? Sí, bueno, tampoco es difícil porque yo por lo menos antes ya sabes lo que son cosas de la juventud y que no es malo, que es bueno. Pues apuntaban tal iglesia antes del día, apuntaba la fecha y también la acostumbraba a ponerla cuando finalizaba. Pues sí, Ricardo, en Marchena, son 20 iglesias que he pastoreado. Bueno, no voy a entrar en mucho detalle por el tiempo y porque tampoco se me pregunta y que tampoco es bueno abusar, ¿verdad? Por la hora que es, pero son cosas maravillosas, de verdad. Son experiencias, hay cosas que son experiencias para la gente, para que la gente las vea. Y hay cosas que son experiencias que son para disfrutarte de tú mismo, para tu madurez, para tu experiencia, para tu conocimiento, para que sea curtida tu vida. Pero cada pastorado es una experiencia con Dios. No, porque el pastorado de las 20 iglesias como vosotros, que habéis pastorado, pues como yo, quizás más que yo, ¿no? Vosotros y tantos hermanos, no hay un pastoreo que no se tenga que repetir en cada iglesia. La misma administración, el mismo mensaje, el mismo modelo. No hay un modelo estándar para todo. Creo que cada pastoreo es un modelo diferente, es una administración diferente, porque son personas diferentes, porque es un tiempo diferente. Y el modelo que en una iglesia, el modelo de administración que en una iglesia pues hizo bien y triunfó y la gente lo agradeció y recibió mucha bendición, pero ese mismo modelo posiblemente en la iglesia siguiente no sirva. ¿Y eso por qué? ¿Por qué no cogemos un modelo de administración y que valga para todas las iglesias y que sirva para todas las iglesias? No, es que Dios no quiere. No, porque de esa manera nos hacemos rutinarios, de esa manera, pues nos hacemos, ¿verdad? Esa persona que ya lo saben todo, que lo tenemos ahí, esta rutina de yo tengo que hacer esto, predicar, el domingo predico esto, porque ya lo prediqué en otra iglesia aquel día. No. Nos haríamos profesionales. Caeríamos, ¿verdad?, en ese defecto de ser profesionales y rutinarios y dejaríamos un poco de depender de Dios. Como Dios no daba todo el maná de toda la semana, que va,
cada día te daba la porción de ese día. Y si mañana querías comer, te tenías que levantar y salir al campo otra vez para recoger el maná de ese día. Cada día te daba lo que ese día necesitabas. Porque hay cosas que Dios no quiere que se acumulen. ¿Para qué? Para que cada día sigas dependiendo de Dios y buscando el pan de cada día y buscando la dirección de cada momento y para cada situación. Por eso, en cada pastorado, ese ciclo administrativo se termina y ya no recibes esa inspiración. Que la experiencia te sirve, sí, pero en la próxima iglesia tienes que volver a inclinarte bajo la presencia de Dios y pedir de nuevo cada día la dirección del Espíritu Santo, la palabra para esta iglesia, la palabra para ese momento, la palabra para ese matrimonio que se lleva al mal, y no vivir ya del recuerdo pasado como este consejo funcionó bien en la otra iglesia, pues funcionará bien en este matrimonio. No, ¿qué va? Lo que funciona en un matrimonio en otro no funciona. Por eso cada día, en cada instante, en cada iglesia, y no en cada iglesia, sino dentro de cada iglesia, en cada día que ministres y que visites y que arregles problemas de personas, de matrimonio, de hombres o mujeres, tenemos que depender de Dios para que el Espíritu Santo nos guíe, para que el Espíritu Santo nos dé la dirección, nos dé el consejo que en ese momento se necesita y no vivir del pan pasado, que el pan pasado se hace duro. No, no, no. Cada día una experiencia nueva, una consulta nueva, una consagración nueva, una oración nueva, pidiendo la dirección de Dios para que Dios supla y no depender del pasado. Debemos de depender de Dios. Ese es mi criterio. Amén. Estamos de acuerdo, Machaco, contigo, porque, claro, nosotros también hemos pastoreado y hemos hecho responsabilidades y trabajos en el Señor. Y lo que tú estás diciéndonos, pues lo hemos vivido también. Claro. Y es entendible, porque es el mismo Espíritu el que nos atiende, el que nos guía, el que nos fortalece, el que nos ayuda. Es el mismo Espíritu. Y es el Espíritu Santo el que nos ilumina a cada pastor para poder pastorear las iglesias y para poder hacer siempre su buena voluntad. Está claro. Amén. De acuerdo. Creo que hemos llegado a una hora, Machaco, que te tengo que pedir que nos des un consejo, que nos digas algo, que uses unos cuantos minutos que veas conveniente y nos des un consejo. Que hay mucha gente escuchándote, unos más mayores, obreros, otros hombres, mujeres, hermanos, hermanas jóvenes. Danos un consejo, por favor. Bien, Marchena, pues en primer lugar agradecerte este privilegio que tú me concedes. Es un honor grande en un programa, en un canal tan prestigioso y bendecido como el que nos encontramos hoy, de Doctrina Sana, con una audiencia tan maravillosa como la que tenemos en esta noche, invitarme a dar un consejo es todo un lujo para mí y es una gran bendición. Lo voy a hacer muy breve y por obediencia también a vosotros, con mucho gozo y por obediencia a la vez. Voy a compartir un extracto de un verso de la palabra, esperando que a cada persona que lo escuche le haga bien la palabra de Dios. En la carta de Pablo a los Filipenses tenemos un texto que vamos a tener una breve meditación. En el capítulo 4 y en el verso 13 dice así la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Qué bonito verso. Muy bonito. Un verso brillante. Uno de los versos más aclamados por la Iglesia. Con mucha frecuencia lo dice la Iglesia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este verso ha sido motivo de inspiración para alabanzas,
hay alabanzas que pronuncian este verso, porque es maravilloso, lleno de esperanza, de bendición, lleno de gozo para cada creyente, hombre y mujer, ministerio o no ministerio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se llena la boca de sonrisa y el corazón de gozo. Es uno de los versos citados y predicados por los predicadores. Yo creo que todos hemos predicado, o lo hemos mencionado todos en alguna ocasión, y otros muchas veces lo hemos repetido en los púlpitos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero a la hora de analizar este verso, os debo decir que debemos de entender la palabra todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque si no lo analizamos y entendemos en qué sentido lo dijo el apóstol Pablo, podemos tener algún serio problema. El problema no está en el texto, sino en el contexto y en la forma de entenderlo. Porque os voy a decir una cosa muy importante, que la Biblia puede ser incluso manipulada por nosotros, los predicadores y los no predicadores, para que diga la Biblia lo que a nosotros nos gusta oír. Para que la Biblia diga lo que a nosotros nos gusta entender y llevar la Biblia a nuestro terreno. Y eso es una manipulación de la Escritura, y eso no es correcto. La Biblia no dice, nunca va a decir lo que nosotros queremos que diga. La Biblia dice lo que Dios ha querido decir, porque ahí está su voluntad. Ahí está su voluntad. Entonces, esta palabra todo, debemos de entender que tiene un límite. No es de un rango universal, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, no tiene un rango universal, ni tampoco general para todas las cuestiones de casa, del matrimonio, de la economía, de la salud, del ministerio, de la iglesia. No, no. No abarca todo, no es universal. ¿Qué va? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si lo cogemos hasta en el pie de la letra, como a nosotros nos gusta entenderlo, entonces, vamos a ver, si una persona dice, mira, a mí me gusta ayunar, y yo he pensado que voy a hacer un ayuno lo que nadie de la Iglesia Evangélica Filadelfia ha hecho. ¿Han ayunado un mes? Sí, y hasta 40 días han ayunado. Pero no, yo voy a ayunar 2 meses. Hermano, que no puedes hacer eso. Hermano, que eso es muy malo. Que los médicos dicen que no puedes estar tantos días sin comer. Nada, mi problema. Yo cojo la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y te encierras en un cuarto y estás 2 meses sin comer. ¿Sabes qué te digo? Que a no ser que Dios haga un milagro, porque Dios lo puede hacer, tú no sales de esa habitación por tu pie, que tienen que sacar. Pues no se cumple, no se cumple. Ahí cae, mueres en el intento. Porque no hay quien esté 2 meses sin comer. No existe esa persona. Pero si tú decías, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ya, pero está mal entendido porque está mal interpretado. Porque tú le has dado un rango universal para todas las cosas en la vida. Y es que en la Biblia no dice ese texto, en la Escritura, este verso, no lo dice con ese rango para todas las cosas. O se puede decir, bueno, vamos a ver, yo soy un hombre, soy débil, pero yo en Cristo Jesús, como yo lo puedo todo, doy un brinco y salto y un rascacielos. Pues eso no se cumple en día. No se cumple. Entonces, ¿qué hacemos para entender esta palabra? Para entender esta palabra, como tantas y tantas, en toda la Escritura. Este tema lo tenemos en toda la Escritura, como vosotros, Isaldo y Marchena, bien lo sabéis. Debemos de usar lo que se llama el contexto. El contexto
es el texto o los textos aclaratorios que te iluminan para entender lo que realmente este texto está hablando. Leer antes de ese verso, de ese texto, leer unos versos antes y leer unos versos después, que eso se llama el contexto. Es decir, ampliar el radio de estudio, ampliarlo y no aislarnos, porque no debemos de aislarnos en un solo texto, eso es trágico. Y aquí dice, y aquí dice, y aquí dice, no. A tanto aquí dice y aquí dice, no. Debemos de comparar escrituras. Por ejemplo, en la Biblia también tenemos que no se puede comer carne de cerdo. Si te aíslas ahí, es que es bíblico. Es que es bíblico. No se puede comer carne de cerdo. Y no se puede comer carne de cerdo. Y buscas el texto y lo lees. Pero hay que buscar los contextos, que es la luz generalizada. Jesús dijo más tarde, lo que entra en el hombre no contamina al hombre. No lo contamina, sino lo que sale. Y dice la Biblia, y esto lo dijo haciendo limpios todos los alimentos. Por tanto, esto nos enseña que hay que buscar los contextos, que es ampliar el radio de estudio, el campo, ampliarlo más. No estrecharlo y aislarnos en un texto, porque entonces un texto fuera de contexto nos dicen los entendidos que es un pretexto, es decir, un lío, un problema grande. Y entonces, para ir finalizando, poquito a poquito y no extenderlo mucho, mirad, hemos leído el verso 13, pero si leemos el verso 10, un poquito más arriba, y después un poquitín más abajo, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba oportunidad. Tenía serios problemas él. Y ahora les dice, me gocé porque ya habéis revivido vuestro cuidado, ahora tenéis cuidado de mí porque yo os necesitaba que me cuidéis. Ahí empieza la luz de este contexto, que él tenía unos problemas y necesitaba que ciertos hermanos le cuidaran y le resolvieran los problemas que él estaba viviendo. Y dice el verso 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Fijaos, ¿ves? Es que qué enseñanza, ¿no? Ya dice que he aprendido. El apóstol Pablo aprendió a contentarse, cualquiera que fuese su situación. Y ahora lo explica más ampliamente. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre. Otra luz. Había pasado hambre, había estado necesitado, en estrechez económica y también en soledad. Eran problemas que él tenía y, sin embargo, a pesar de esa carga que tenía, de esa tribulación, había aprendido, es decir, que de la escasez, de la carga, de la pobreza, del hambre, de la miseria, había aprendido una lección a contentarse, cualquiera que fuese su situación. Y pasando del verso 13 adelante, ¿ves? Hemos leído un poquito antes, pues ahora pasamos a uno después. Dice el verso 14, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo. ¿En qué? En mi tribulación. Bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Era una tribulación que él estaba viviendo. Y la tribulación es que él tenía problemas, tenía cargas, tenía desaliento, tenía soledad. Y quería a veces pues, comprar comida y no había. O comprar ropa para el frío y no podía. Y entonces ya les dice, pero me gozo porque habéis revivido vuestro cuidado. Cuando los hermanos empezaron a ayudarle económicamente, mandando alguna ofrenda, él se gozó, pero dentro de esa situación que él vivía de amargura, porque la estrechez es amargura más que gozo, el hambre, la soledad, todo eso
le proporcionaba un concepto desagradable, pero fue una escuela donde aprendió. Solamente los que buscan a Dios en la amargura aprenden a valorar y a sacar provecho de esa circunstancia. Solamente los que se consagran para Dios en la soledad aprenden a sacar provecho de esa circunstancia, ¿verdad?, que están viviendo. Entonces sacaron la conclusión, ¿verdad?, de que todo lo que estoy viviendo, ese es el contexto, todo lo que estoy soportando, todo, el hambre, la soledad, la pobreza, la estrechez, el dolor que me da no tener nada ni a nadie que me extienda la mano, que estoy solo, sufriendo en la obra. Ahora, como él buscó a Dios, sale una esperanza, de ese desaliento sale una esperanza que dice, pero como he aprendido a contentarme, os digo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por tanto, esa palabra todo no es universal, no es para todo, porque hay muchos siervos que están muy enfermos y aunque digan yo no lo puedo, que no me pasa nada, en Cristo que me fortalece, se los lleva el Señor. Y así está llevando Dios a muchos siervos de Dios y hay muchos problemas y muchas cargas. O yo quiero decir, yo quiero predicar en un estadio grande porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si Dios no me llama, nunca se va a cumplir, porque estaré usando una fe desordenada, porque la fe ordenada es la fe producida, la que se somete y la que nace de entender la voluntad de Dios. Cuando alguien entiende la voluntad de Dios, entonces es cuando es una fe que sometida a esa voluntad, esa fe triunfa, esa fe es verdadera, es un conocimiento que viene de Dios y no de un fanatismo, porque hay fe que nacen del fanatismo, como la persona que declara, yo declaro y te declaro sano, pero que Dios no nos da licencia a ningún siervo para decretar que va y declarar, te declaro sano. Vamos a ver, si tú declaras y yo declaramos a una persona sana y como siervo de Dios digo, yo te declaro sano, y al otro día se muere, están en su derecho toda la obra de pararme y sentarme en una silla y decir, tú no sirves como ministerio, eres un falso profeta, porque realmente soy un falso profeta, porque he decretado y he declarado lo que no se ha cumplido. ¿Por qué? Si yo tenía mucha fe, si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ya, pero era una fe fanática, porque no nacía de conocer la voluntad de Dios. No, ahí tendríamos que entrar en más personajes, en más textos, que ya no lo voy a hacer, porque hay que respetar lo que mi amigo Marchena me ha dicho, y entonces lo voy a dejar aquí. Miremos la Escritura bajo su contexto, para que nuestra fe esté ahí, metida en la voluntad de Dios, en la voluntad, en lo que Dios quiso decir, porque termino con esta palabra. La Biblia no dice lo que nosotros queremos que diga. La Biblia no dice lo que a nosotros nos gusta oír y a nosotros nos gusta que diga la Biblia. No, la Biblia no. La Biblia dice lo que Dios quiso decir. Y lo que Dios ha dicho debe de estar en armonía con nuestra obediencia. Y eso es fe verdadera. Cuando nos sometemos a la obediencia de la palabra de Dios y juzgamos y vivimos en esa obediencia de la palabra. Así que para cada texto, hermano, amigo, obrero, no obrero, creyente en Cristo Jesús, te aconseja tu hermano Machaco de Valladolid, busca el propio contexto e intenta ver en la Escritura lo que Dios quiso decir. Porque de lo que Dios no ha dicho, no se hace cargo. Que Dios os bendiga.